Para profundizar en este tema he invitado a Angie Santana, psicóloga clínica, además especialista en el tema de conducta, y hablamos de violencia, violencia psicológica, violencia machista y la violencia que se exhibe en las calles de República Dominicana, no ahora, de manera permanente, pero algunos picos que se ven cada vez que un caso se hace público. Angie, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un placer estar aquí contigo nuevamente. ¿Qué opinas tú de lo que has visto? Un hombre que le da una paliza a una dama, la deja inconsciente en el piso, pero hace unos minutos presentamos otro caso, un roce de dos vehículos y el caballero se desmonta de su vehículo, va donde la conductora, la otra que resultó ser víctima, y también la agrede físicamente dentro del mismo vehículo. Mujeres que no han podido hacer nada para defenderse, hombres que han ido a agredirlas de una manera directa sin siquiera mediar mucha palabra y sin permitirle a la víctima tan solo explicarse por qué tenemos este caso tan repetido. Mira, poder hablar de un perfil psicológico del agresor sería meternos en aguas un poco distantes a la realidad. ¿Por qué? Porque hay características como la que hemos visto en los dos casos mencionados por ti, que son parte de la conducta y de la personalidad y perfil de un agresor. Sin embargo, cualquier persona puede ser agresor en cualquier momento. ¿Ok? Entonces es bueno dejar eso claro, no hay un perfil establecido, lo que hay es características afines entre uno y otro agresor como tal. ¿Por qué pudiera estar pasando esto? Estamos viviendo situaciones de mucha tensión y una de las características del agresor es que necesita ejercer su poder aplastando a la persona que tiene menor desempeño y fuerza. Por eso tú ves que estos buscan víctimas. Buscan víctimas. Por eso, muy posiblemente, si hubiera sido un hombre, no es que no hubiese llegado a una agresión, pero no hubiese sido tan a la ligera como pasó en estos dos casos. ¿Por qué dejar a la joven inconsciente en la calle, no prestarle ayuda? ¿Por qué llegar a un punto como ese? Ya la había pegado varias veces. ¿Por qué darle un último golpe de gracia? Manipular un arma en frente de ella, una mujer que estaba sola, que además, según dice la familia, recién operada, corazón abierto, ni siquiera se podía defender físicamente. Así es. El mismo caso de esta mañana. La joven no salió de su vehículo, le pidió explicaciones, no median palabras, las ofenden y las golpean. ¿Qué está pasando? Por el mismo factor de las características del hombre agresor. ¿Verdad? Entonces es un tipo de hombre que es agresor en la calle, en su casa, donde la mamá, donde la abuela, donde la tía, donde la esposa. Porque ¿qué pasa con el agresor? El agresor pudiera ser agresor, valga la redundancia, en un contexto y en otro contexto no. Bien pudiera. ¿Qué pasa con esto? Que hay una desensibilización. ¿Ok? En un momento dado que se detona un momento de ira y no hay un autocontrol. Entonces yo le golpeo, pero hasta que yo no vea a mi víctima totalmente aniquilada, yo no me detengo, porque tengo la necesidad de ejercer mi control y mi dominio ante lo que yo considero una presa. O sea que estas son personas que van a seguir pasando y depredando víctimas igualmente. Totalmente. ¿Qué pasa con la violencia? La violencia no se detiene, la violencia va en aumento. O sea, la violencia crece, cada día crece. Y en términos generales, incluyendo la violencia intrafamiliar y la violencia social, como los casos que estamos mencionando, una de las situaciones lamentables es que muchas personas, inclusive medios, todavía catalogan la violencia como algo, como una patología, cuando no es así. La persona es capaz de controlarse. Eso no es una enfermedad, eso es una conducta desadaptativa. Entonces es importante que como sociedad podamos ver a la persona agresora, ¿no?, como este tipo de persona, una persona que lo que tiene es la necesidad de ejercer un control, no importa el precio que éste tenga, pero no como una persona enferma. El señor Alexis Villalona, que golpeó a la señora Santa Arias en Baní, un caso que se ha hecho muy público, cuando fue atrapado por la policía porque nunca se entregó,
Él dice ahora que él es, bueno, que él está arrepentido, que sí, que fue un mal comportamiento, previendo no contagiarse del COVID no se entregaba y que le pide disculpa a la víctima, pero muchos días después, 16 días después. Mira, yo no soy quien, creo que ninguno lo somos, para desmentir la palabra dicha por alguien más. Sin embargo, si podemos ver, como lo vimos al principio de este segmento, la manera como él se dirige y pide su disculpa, inclusive si analizamos el tono de su voz, es poco creíble, aparte de que si hubiese habido un arrepentimiento genuino, él se hubiese pronunciado. ¿Qué pasa con este tipo de persona, como el señor Alexis, que por supuesto es una persona que no tiene dominio y es una persona que quería ejercer su poder ante la fragilidad de esta señora? Pasa que como el ciclo de la violencia, cada vez que un agresor agrede, ¿verdad? Entonces luego viene una etapa de supuesto arrepentimiento para poder convencer al resto de la población y a la misma víctima, igualito pasa en la violencia intrafamiliar, de que fue un error. Ahora bien, ¿qué sería lo importante que como sociedad entendiéramos? No hay error cuando hay violencia. No hay error cuando hay violencia. Así es. ¿Estas son personas desadaptadas o que eligen ser violentos o que crecen con una educación violenta o que simplemente en su personalidad ellos son superiores? Todas las anteriores son válidas. Todas las anteriores. Puede ser por una o por otra razón. Ahora, la que siempre prima dentro de todas las mencionadas es que se elige ser violento. Se elige ser violento. Claro que sí. Claro que sí, porque si tienes una patología o si tienes una condición o una estructura cognitiva que puede llevarte a la violencia, hay mecanismos que pueden ayudarte a que esto no se vuelva un hecho. Pero tú eliges buscar o no el mecanismo. Entonces siempre es una elección. El proceso judicial, una prisión preventiva, ese estrujón que le da la policía y la fiscalía, porque eso es un estrujón en buen dominicano. Sacarlo ante las cámaras, llevarlo así medio amarrado con las esposas, corriendo por un pasillo como ponen a algunos presos, dejarlo un año detenido, conociendo una y otra vez en el tribunal una apelación, un intento de variación de medida, todo ese proceso. ¿Eso genera algún tipo de impacto en el agresor? ¿Puede generar algún cambio? ¿Ayuda? Genera más impacto a nivel social que a nivel personal. Realmente la policía, yo entiendo que, y aquí me salgo un poco de mi área, pero entiendo que la policía responde de esta manera por la presión social. Es una manera de, miren, ya estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, esta manera de privar de la libertad a esta persona, lo veo sumamente bien. Es una persona que no tiene por qué estar gozando de ciertos privilegios, no tiene condiciones y lo demostró de manera pública. Sin embargo, no hay en el país, salvo alguna opinión, un tratamiento o un programa de rehabilitación real para estos reclusos. O sea, él va a estar un año en prisión preventiva. Ahora, ¿qué más se va a hacer? O sea, le van a obligar a que asista a algún tipo de programas. Hay un programa que funciona muy bien, que es el que maneja el doctor Vergés. Sí, muy bueno. Sin embargo, no se menciona. Pero nivel, creo que no está en la cárcel, dentro de la cárcel. Está fuera de la cárcel. ¿Tú crees que si la señora Santa Arias, en vez de ser una mujer indefensa en una pasola, habría sido un hombre igual que el señor Alexis Villalona? Y en el otro caso que acabamos de ver hace solo minutos, si la joven a quien le rozan el vehículo y reclama fuera un hombre, y ¿la interacción se habría dado de la misma manera? Se habría dado diferente. O sea, si tú te fijas en el video de la señora de Baní, el lenguaje corporal de él es de una persona superior. O sea, su lenguaje corporal habla mucho. O sea, fue muy premeditado, fue muy pensado, porque repitió varias veces la acción.
Ok, aunque el primer golpe fue rápido y tú dirás, pero él no lo pensó, él se desmontó y le dio. Al repetirlos varias veces, él está reafirmando su poder y el lenguaje de sus manos, su cuerpo, sus hombros, él se sentía superior totalmente. Fíjate que le acompañaba otra dama y esa otra persona físicamente se ve que intenta mediar entre los golpes de la señora que terminó siendo la víctima. Pero aún a ella claro, también la golpea de alguna manera porque sí. La empuja. Porque la empuja, si hubiese sido, tanto en el caso de esta mañana como el caso de Baní, un hombre probablemente la ira disminuye ante una persona igual en complexión de fuerza. Sí, claro que sí, sobre todo en la mente del agresor. Recuerda que el agresor lo que quiere es probar su fortaleza. El agresor lo que quiere es humillar a su presa, pero cuando se ve un igual a igual, pudiera desatarse la ira, pero se prolonga mucho más antes de iniciar. ¿Cuáles serían las recomendaciones para una mujer? Para un hombre tal vez serían las mismas, sin embargo los casos son de mujeres en los últimos videos que hemos visto. Una mujer que tiene una situación de tránsito con un hombre que es violento, pero tú no te das cuenta de que es violento hasta que se da la situación y la persona viene a agredirte. Ahí afuera hay miles de mujeres que probablemente mañana, pasado, el sábado, el domingo, lamentablemente se van a encontrar con una situación como esta. ¿Cuál es la forma correcta en la que debes de actuar? Porque ninguna de ellas agredió a sus agresores, sin embargo fueron agredidas. Para nada, es lamentable y es como tú dices, nosotros como no hay un perfil claramente establecido, lo que hay características que lo definen, no sabemos quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer, entonces tenemos que cuidarnos. No con temor, sin embargo sí con mucha precaución. Entonces básicamente en las vías hay muchas autoridades, nuestras vías están llenas de autoridades y lo primordial, si tenemos un impasse, pues es buscar ayuda de la autoridad. ¿Y si no hay? En el caso de estas dos damas, ahí no había autoridad de tránsito disponible, no se veía y en ningún tiempo de las dos agresiones vino una autoridad. Es más, ni siquiera intervinieron otras personas. Mira, esa es protección vial. Hay algo que funciona mucho y es tomar los datos sin bajar los vidrios, sin desmontarme del vehículo. Yo tomo los datos, la placa del vehículo y puedo ir a la estancia adecuada, ¿verdad? Al lugar adecuado y ahí puedo reportar el incidente. No discuta con no la discutir, otra persona. Porque es que no sabemos quién va a desmontarse del otro lado. Se han visto casos anteriormente que tú reclamas tus derechos y salen con un arma de fuego. Entonces, lamentablemente, hasta que estas cosas no se regulen, entonces tenemos que defendernos y con la protección. Y sobre todo lo que te mencionaba ahorita, entender que la violencia y el agresor no es una persona enferma. No es un enfermo. Exacto, porque muchas veces lo justificamos. Violenta. Es una persona violenta y la violencia en ninguna medida puede ser sostenida.